Se acerca una reconciliación inesperada entre Gökberk Yildirim y Semri Arda. Las últimas noticias apuntan a gestos, declaraciones y encuentros que podrían cambiarlo todo para esta pareja bajo la mirada pública. En medio del silencio y de los rumores, nuevos indicios sugieren que algo en su relación está evolucionando de forma sorprendente. Lo que antes parecía cerrado podría estar volviendo a abrirse, como si una puerta olvidada estuviera siendo empujada con ternura. Las últimas informaciones recogidas en redes y medios del espectáculo están generando expectación. Regreso, reencuentro o simple estrategia mediática. En cualquier caso, el mundo del entretenimiento tiene hoy todos los ojos puestos en ellos, mientras los fans esperan ansiosos cualquier confirmación. El rumor más fuerte que circula es el de un posible acercamiento discreto en eventos sociales. Según fuentes cercanas al entorno artístico, ambos habrían coincidido en una gala reciente, intercambiando miradas cortas y saludos cercanos, que no pasaron desapercibidos para los asistentes. Algunos testigos aseguran que Gökberk le ofreció asistencia para entrar al recinto, gesto que muchos interpretaron como una señal de interés y respeto profundo. Aunque no hubo declaraciones oficiales frente a cámaras, el ambiente se volvió eléctrico. Cada gesto fue captado por fotógrafos y testigos como posibles piezas de un rompecabezas que aún no se termina de armar. En redes, los seguidores comenzaron a comentar imágenes antiguas de la pareja, avivando la esperanza de un regreso emotivo. Otra fuente difundió que, durante los últimos días, habrían existido intercambios de mensajes privados entre ellos. Amigos en común aseguran que ambos sienten nostalgia de tiempos compartidos, y algunos allegados han promovido puentes de comunicación. Hasta ahora no hay capturas confirmadas, pero en círculos del espectáculo se comenta que Gökberk estaría considerando retomar el contacto con respeto y cautela. Las redes especulan sobre mensajes directos, emojis cargados de simbolismo y palabras que podrían reavivar sentimientos. Si algo queda claro es que ninguno de los dos parece estar cerrando la posibilidad de diálogo. Al menos no definitivamente. Además, se menciona que Semri Arda habría borrado algunas publicaciones recientes que lanzaban mensajes subliminales sobre distanciamiento y frialdad. Usuarios atentos notaron que varias de sus frases más incisivas desaparecieron unas horas después de publicarse, lo cual algunos interpretan como un retroceso o la voluntad de suavizar tensiones. Este tipo de movimientos genera teorías de que ella misma estaría reconsiderando su postura pública frente al conflicto. En el mundo digital, cada post, cada edición y cada borrado cuenta como parte de una narrativa que ambos podrían estar construyendo de nuevo. Y mientras las redes arden de rumores, ellos guardan silencio oficial. Pese a lo anterior, también circulan comentarios críticos de quienes creen que todo esto puede ser una estrategia de prensa para mantener la relevancia mediática. Dicen que la reactivación del interés público por su relación puede ser conveniente para proyectos profesionales, promociones o incluso futuras colaboraciones dramáticas. Los expertos en comunicación del espectáculo advierten que las reconciliaciones viralizables suelen aparecer en momentos clave, cuando ambos necesitan un nuevo impulso social. No obstante, esa teoría no ha sido confirmada, y muchos fans prefieren creer en sentimientos reales antes que en maniobras publicitarias. La ambigüedad alimenta el misterio, y eso es lo que hoy domina las portadas. Sin embargo, desde su círculo íntimo, se filtra que el motor de este posible reencuentro sería algo más humano que estratégico: el deseo de sanar heridas, el arrepentimiento sincero y la añoranza de lo que compartieron. Personas cercanas aseguran que ambos han reflexionado sobre lo que falló
y que podrían estar dispuestos a perdonar con el corazón abierto. No sería solo reconciliación por prensa, sino una reconstrucción desde cero, si así lo deciden. Y ese tipo de retorno auténtico es lo que más capturaría la atención de sus admiradores. Si la motivación es emocional, el camino de regreso puede llevar más tiempo, pero también tener más valor. Una prueba de ese cambio de energía se habría dado en uno de los últimos eventos de la industria. Se les vio caminando en la misma alfombra, separados por una distancia prudente, pero con un aire de familiaridad. No cruzaron palabras frente a los flashes, pero sus gestos parecían medir cada paso con cuidado. Los fotógrafos captaron su presencia conjunta y comenzaron las especulaciones. ¿Fueron invitados por el mismo proyecto? ¿O fue un cruce intencional para provocar reacción mediática? En cualquier caso, el público lo interpretó como un preludio, una forma de mostrar que, al menos desde la distancia, están abriendo un escenario para la convivencia simbólica. Y en redes, esas imágenes generaron miles de comentarios en minutos. Por otro lado, algunos medios locales afirman que Goldberg ha estado particularmente activo en sus proyectos recientes, postulando papeles más serios y roles dramáticos, lo que podría motivarlo a buscar apoyo emocional y profesional de alguien con quien ya compartía esa intimidad que pocos conocen. Se dice que él estaría buscando estabilidad sentimental para equilibrar su vida artística con su bienestar personal. Si ese fuera su impulso, una posible reconciliación con Sembre sería más que una noticia romántica. Sería un paso estratégico para su equilibrio emocional, y eso da una dimensión profesional al rumor, lo que lo vuelve aún más intrigante para medios y seguidores. Por su parte, se asegura que Sembre Arda tampoco estaría estática, proyecta nuevos papeles, colaboraciones en cine y danza, y podría necesitar un respaldo cercano. Hay quienes aseguran que ella también valora la decisión de qué corazones abrir a su espacio, y que nadie mejor que alguien que ya la conoce podría comprender sus nuevas etapas. Si existe una voluntad de reconciliación, ambos podrían encontrarse en un punto de apoyo mutuo para sus metas creativas. Esa convergencia de emociones y trabajo se convierte en el terreno más fértil para que resurja un vínculo distinto, más maduro y consciente. Mientras tanto, el fandom ya comenzó a organizar campañas digitales bajo etiquetas de esperanza y reencuentro. Fotos antiguas de ellos juntos, fragmentos de entrevistas pasadas y mensajes emotivos sobre el perdón circulan con fuerza. Algunos fanáticos incluso elaboran líneas de tiempo visuales que supuestamente muestran señales de acercamiento último entre ellos. Estas muestras de cariño colectivo amplifican el rumor. Cuanto más claman el retorno, más atención obtienen los medios, y esa presión puede empujar o entorpecer cualquier intento real de reconciliación. Es un fenómeno de retroalimentación entre pública expectativa y decisiones privadas. Analistas de redes advierten que, en esta arena mediática, cada gesto puede interpretarse como un mensaje cifrado. Un me gusta en una publicación antigua, un comentario eliminado o un seguidor nuevo pueden ser vistos como pistas. En esa dinámica, hasta el silencio adquiere peso. No decir nada puede valer tanto como hablar. Si Goldberg y Sembre deciden comunicarse públicamente sobre su relación, tendrán que medir por completo su estrategia comunicacional. Lo interesante es que, hasta ahora, ninguno parece haber lanzado una versión definitiva, y eso mantiene la expectativa al máximo. Otra arista que se debate entre los cronistas del espectáculo es la posibilidad de un anuncio sorpresa, una rueda de prensa conjunta, un video o una historia compartida que confirme su reencuentro. Algunos insiders dicen que podrían aprovechar un estreno o un proyecto mediático para hacer oficial lo que ahora solo se especula.
Eso explicaría la coincidencia en eventos y gestos moderados. Si esa maniobra se produce, sería una bomba mediática. Miles de fans preparados para viralizar cada segundo. Y los medios ya están listos para capturar cualquier movimiento que rompa la ambigüedad. No obstante, también hay voces cautelosas que creen que la reconciliación definitiva aún está lejos. Señalan que los desencuentros anteriores fueron profundos, que los egos pesan y que ambos tienen carreras exigentes que pueden dificultar el equilibrio. Reconciliarse no es solo aparecer juntos, implica conversaciones difíciles, acuerdos personales y ajustes emocionales. Antes encarnarse ajustes emocionales. Algunos comentan que puede haber etapas. Primero contacto tenue, luego amistad restaurada, y recién después decidir si retomar algo más íntimo. Esa gradualidad podría protegerlos del desgaste mediático y emocional. Emocional. Fuente del entorno íntimo asegura que Goldberg y Semre no se han vuelto a ver a solas recientemente. Cualquier encuentro estaría mediado por agentes, asistentes o espacios neutrales. Eso sugiere que, aunque el deseo puede estar presente, la cautela domina la estrategia. No sería un reencuentro espontáneo, sino planificado. En ese contexto, los gestos públicos que vemos podrían ser ensayos de cercanía antes del paso real, y los fans, atentos a cada indicio, pueden acelerar o boicotear esa táctica si la interpretan mal. Una teoría que circula entre los seguidores más optimistas es que el embarazo que se rumoraba podría ser parte de la reconciliación. Algunos titulares no confirmados hablaban de que Goldberg afirmaría ser padre de un hijo de Semre. Eso causó revuelo, y aunque nunca se probó, el rumor resurgió con fuerza cuando se vieron juntos. Si ese escenario fuera real, implicaría una motivación mucho más profunda que la nostalgia. La responsabilidad y el vínculo familiar podrían ser el pegamento que finalmente les dé una oportunidad. Pero nuevamente, no hay confirmaciones oficiales. Las especulaciones vuelan. En paralelo, algunos portales compartieron que Semre ha estado trabajando recientemente en obras que representan el perdón, la reconciliación y el reencuentro emocional. Ese giro artístico, dicen, podría reflejar su estado interior. Si eso corresponde con un proceso personal, podría usarse como antesala de su retorno en lo emocional. La propuesta artística como espejo de la vida personal no es novedad entre las figuras del espectáculo, y muchos analistas ven coherencia en esa posibilidad. Si así fuese, sus próximas presentaciones podrían tener guiños ocultos a su relación con Goldberg, y el público lo recibiría como parte de su historia compartida. Aun cuando el escenario parece moverse hacia una posible reconciliación, nadie descarta que pueda tratarse de un regreso dramático para cautivar atención. En la industria, las vueltas se celebran y se monetizan, y tener a dos figuras tan queridas en ese rol genera titulares seguros. Por eso muchos cautos insisten en esperar declaraciones oficiales antes de interpretar gestos aislados. Insisten en interpretar gestos aislados. Sin embargo, ese mismo escepticismo alimenta más especulación. Si el público duda, buscará señales hasta encontrar una confirmación. Y los medios se alimentan de esa búsqueda. Al final del día, lo más poderoso de esta historia es que mantiene vivo el asombro y la participación colectiva. Los fans opinan, recomponen recuerdos, debaten, eligen bandos y esperan un final que les dé sentido. Esa tensión narrativa es lo que convierte rumores en noticias que se comparten millones de veces. Y Goldberg y Semre, con su silencio estratégico y sus gestos medidos, saben que cada movimiento será observado con lupa. Tienen
Piensa que no hacerse una observada que alvarosa de la ser uno que era ser o ser pro será la constitución aceptado. Si deciden avanzar, lo harán con cautela, pero también con un escenario listo para el impacto. Lo cierto es que, hasta este momento, no hay confirmación inequívoca de reconciliación, pero tampoco hay negaciones rotundas. La ambigüedad persiste como el sello de su historia. En ese espacio incierto es donde se mueven fans, medios y los propios protagonistas. Ni un punto es así. Cualquier declaración futura podría cambiarlo todo. Y es esa posibilidad latente la que mantiene al mundo atento a sus próximos pasos. Tocando. Y se desema por perseguir los próximos pasos. Mientras tanto, los seguidores continúan soñando con un reencuentro feliz. En redes surgen hashtags pidiendo que vuelvan, fotos históricas y ediciones que los muestran unidos nuevamente. El deseo colectivo de reconciliación se convierte en motor de viralidad, como si su historia fuera una serie que aún no ha terminado su temporada final. Y eso es lo que convierte esta noticia en la más comentada del momento, porque está viva, en evolución, cargada de esperanza.